Sí, por supuesto. No, pero quería saber cómo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias a los organizadores por la invitación recibida. El título del panel que me corresponde presidir es 800 años de la universidad en el mundo hispánico, los retos en el siglo XXI. Deseo agregar para los asistentes que nos visitan, y como ya escuché en una presentación del día de ayer en un panel, como el presidente no tiene quien lo presente, mi nombre es Elsa Barber, soy la directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina. Simplemente voy a decir eso y agregar que en 208 años de historia de la Biblioteca Nacional es la primera vez que una mujer y bibliotecaria graduada de carrera egresada de la Universidad de Buenos Aires la dirige. Tengo el honor y el placer de estar acompañada por el coordinador del panel, Guillermo Jaime Echeverri, y por destacados rectores de universidades de Argentina y España. Creo que de México no tenemos... Ah, sí. Perfecto. Entonces, de Argentina, España y el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a presentar al doctor Guillermo Jaime Echeverri, que es presidente de la Academia Nacional de Educación de la República Argentina, médico y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, dedicado de manera exclusiva a la docencia y la investigación en el campo de la neurobiología. Fue investigador principal de la carrera del investigador científico del CONICET y profesor titular del Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Decano de esa facultad 1896-1990 y rector 1896. 1986, perdón, 1986 a 1990 y rector de la Universidad de Buenos Aires 2002-2006. Perdón. Realizó estudios de posgrado en Basilea, Suiza, y en la Salk Institute de La Jolla, en California, con una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, editor de publicaciones nacionales e internacionales, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y de número de la Academia Nacional de Educación, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Miembro honorario extranjero por la Academia Americana de Artes y Ciencias de los Estados Unidos de América, presidente del Comité de Selección de las becas otorgadas por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, maestro de la medicina argentina, pluma de honor 2017 de la Academia Nacional de Periodismo. Presidió la Fundación Carolina de Argentina, doctor honoris causa de la Universidad de Morón, del centro de la provincia de Buenos Aires, UNNOVA, CAES y Católica de Córdoba. Escribió los libros La tragedia educativa y Hussey, Leloir, Milstein, científicos, Nobel argentinos. Los dejo entonces con Guillermo Jaime Echeverri.
Muy buenas tardes, muchas gracias Elsa, vecina, por la presentación, vecina porque yo vivo frente a la Biblioteca Nacional. Y bueno, acá tienen dos personas que han gestionado, una gestiona, otra ha gestionado las 4 instituciones no gestionables de la Argentina. La Biblioteca Nacional, la Universidad de Buenos Aires, el Teatro Colón y la Televisión Pública. Esas son consideradas las instituciones que son reacias a toda gestión. Acá tienen dos protagonistas de alguna de ellas. Quiero agradecer la invitación a coordinar este panel con figuras tan destacadas. Me han dicho que tengo que ser brevísimo, que vamos contra el tiempo, que nadie puede hablar más de 10 minutos, que va a venir una gran catástrofe si alguien se excede. Así que les pido disculpas a los participantes que tienen currículum frondosísimos, que yo seré mucho más breve que lo que ha sido Elsa. En realidad mi instrucción es que solo diga rector de qué universidad. Yo voy a decir un poquito más. Quería como introducción señalar algunas ideas que me parece importante. En su esencia, la universidad es una institución de ideas. Es una creación europea que ha surgido como expresión formal de la convicción acerca de la primacía de la idea, del poder transformador, revolucionario que tienen las ideas. Frente al poder político y al religioso, la universidad surge como el espacio autónomo de la idea. Es, por lo tanto, la concreción del poder institucionalizado de la idea. Por eso, al perderse la trascendencia social de las ideas, la universidad comienza a decaer como espacio que las representa. Como vivimos en un mundo que es cada día más de cosas que de ideas, posiblemente una de las funciones de la universidad que justifique su existencia sea el seguir constituyendo el reinado de las ideas, el ámbito en el que se aprende a respetarlas. Si concebimos a la universidad como el reino de la idea, resulta evidente que la lengua desempeña un papel central en la vida universitaria, ya que mediante ella es que logran expresarse y debatirse esas ideas. Lo ha expresado muy bien Arturo Uslar Pietri cuando dijo: es la palabra la que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. De allí que uno de los ineludibles desafíos que enfrentan nuestras universidades en un mundo en acelerada transformación como el actual, que asiste a una verdadera mutación de lo humano, es precisamente el de difundir y cultivar la lengua, contribuyendo a expandir sus fronteras. Solo un conocimiento profundo de la lengua, que es en esencia creadora de sentidos y de lazos, fuente de comunidad y de urbanidad, permite escapar al primitivismo y a la tentación a la violencia. Clave de comprensión, herramienta imprescindible de expresión, dadora de identidad, la lengua es en suma la huella visible del espíritu. Lo expresa admirablemente Ludwig Wittgenstein cuando en su Tractatus Logico Philosophicus afirma: los límites de mi lengua constituyen los límites de mi mundo. Somos palabras, o como lo ha señalado el premio Nobel François Jacob, somos una mezcla de ácidos nucleicos y recuerdos, de sueños y proteínas, de células y palabras. Por eso, además de su imprescindible aporte al desarrollo científico y tecnológico, nuestras universidades no pueden rehuir la responsabilidad fundamental que les cabe en la construcción de los seres humanos en el contexto del mundo hispano, tarea en la que la lengua ocupa una posición central. Por eso, hoy escucharemos la manera en que distintas universidades encaran esta cuestión, una cuestión central para la vida universitaria, el dotar a nuestros estudiantes de las herramientas que le permitan comprender el mundo, comprenderse. Y una de esas herramientas, tal vez la central, es el manejo de la lengua. Para organizarlo yo he tomado un criterio, en fin, como tantos, podían ser tantos otros, y vamos a ir de los más viejos a los más nuevos. Vamos a comenzar entonces por la Universidad de Salamanca, que tiene 801 años. ...801 años... y de esos fue fundada en el año 1218. Y de esos 801 años, hoy tenemos como representante aquí a su rector, al doctor Ricardo Rivero Ortega,
que se ha graduado en Derecho en dicha universidad, doctorado en la Universidad de Friburgo en Alemania, mantiene estrechos vínculos con la Argentina y es profesor honorario de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado una prolongada carrera en el campo del derecho administrativo, la regulación, el régimen local y la innovación aplicada a las instituciones administrativas. Coordinó a los universitarios americanos en la confección del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Es un defensor del humanismo en las aulas y ha desarrollado una prolongada actividad en el campo de la cooperación internacional. Profesor Rivero. Le pasamos el micrófono. Sí, ahí tiene Bien, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este Congreso Internacional, a la Real Academia, aquí representada en su director, el profesor Muñoz Machado, al Instituto Cervantes y a la Universidad Córdoba, que es nuestra anfitriona, rector Yuri, esta oportunidad de recordar nuestro mejor pasado y proyectarnos hacia el futuro. Efectivamente, así como Córdoba ha conmemorado en el 18 el centenario de su reforma, la introducción de la democracia en las aulas, también Salamanca en el 2018 ha celebrado 800 años de universidad en español, aunque comenzamos con el latín. Y quiero iniciar estos 10 minutos, me ajustaré al tiempo, he de comenzar dando ejemplo de precisión y brevedad, reflexionando sobre las pretensiones de las hegemonías lingüísticas, porque la fundación de la Universidad de Salamanca se recuerda gracias a un libro, el Chronicon Mundi, que no estaba escrito en español, sino que estaba escrito en latín, y hasta bien avanzado el desarrollo, la trayectoria del estudio salmantino, el latín excluía el romance e incluso en sus primeros siglos de historia existían prohibiciones de expresarse en la lengua vulgar o de explicar otro derecho que no fuera aquel formulado en latín. Bueno, esto nos debe hacer reflexionar sobre, ya digo, esas pretensiones de hegemonía y las oportunidades de transformar los entornos lingüísticos en la universidad. Y viene al caso la reflexión porque terminaré pronunciándome en el sentido de la necesidad de coordinarnos como universidades. Aquí están representadas universidades de uno y otro lado del Atlántico que trabajamos conjuntamente en redes para potenciar el español en la ciencia y en las humanidades y en las nuevas tecnologías. Y pensar que una lengua que resulta hoy hegemónica, es imbatible en esos campos, es desconocer la historia, porque el español puede volver a triunfar frente a otra lengua franca, como es en este momento el inglés. Hay que desactivar algunos tópicos en relación a la universidad, la academia y la lengua, ¿no? Tópicos y polémicas, ¿no? Es poco conocido el dato, en la proyección americana de la Universidad de Salamanca, pues las primeras universidades de América, Córdoba, aquí en Argentina, pero también el Colegio Mayor del Rosario en Bogotá, la UNAM, hermana nuestra, y la Nacional Mayor de San Marcos en Lima fueron fundadas con los Estatutos de Salamanca. En esta proyección hay una historia también de cultivo y de protección de las lenguas amerindias. Quiero recordar aquí la figura de Fray Bernardino de Sahagún, que hasta los 90 años en México dedicó su estudio, su vida a la recuperación de la cultura náhuatl, ¿no? Cómo la Universidad del Español es también la universidad de las lenguas precolombinas, lo ha sido, y de las culturas prehispánicas. ¿Y cómo debe seguir siéndolo? Todavía en los años 80 se creaba en la Universidad de Salamanca una cátedra de lenguas amerindias que hasta el día de hoy sigue desarrollando actividades, recordando la figura del rector Tobar, un extraordinario filólogo, experto en lengua, en latín y griego, ¿no? Él cultivaba el latín y el griego, pero también se preocupaba de estas lenguas amerindias. Como durante el periodo del rector Tobar, en los años 50 en España, en la Universidad de Salamanca
se pusieron las bases para la construcción del euskera. Fue el rector Tobar quien recuperó a Koldo Michelena, un filólogo decisivo, determinante en la construcción del euskera moderno, de la lengua vasca, y le dio refugio a él y a otros estudiosos del gallego y del catalán. Frente a tantos tópicos y prejuicios y algunas ideas falsas sobre el español como una lengua que excluye o expulsa el pluralismo lingüístico, en el corazón universitario español siempre se han cultivado el resto de las lenguas. Y creo que este es un valor que tenemos, que compartimos en la filosofía panhispánica. La nuestra es una lengua que alberga, deja lugar y comparte territorio con otras muchas formas de ver la cultura y otras expresiones lingüísticas. Que esto haya sido siempre así en la raíz universitaria compartida, la salmantina, pero también en todas nuestras universidades, debe hacernos pensar en la potencia de una visión abierta y global y plural del saber, del conocimiento y, por supuesto, de su principal cauce de comunicación, que es siempre la lengua. Bien, pero además del pasado, de este pasado memorable en el que el español comparte facultades, aulas, debates, seminarios con otras lenguas, un español en el que se pronuncia el sermón de Adviento en la República Dominicana de la voz de un memorable dominico, Fray Antonio de Montesinos, una lengua española que sirvió también para defender los derechos en estas tierras. Tenemos que plantearnos algunos desafíos de futuro y que deben ser afrontados necesariamente también desde las universidades. El español es una lengua con una potencia extraordinaria, más de 500 millones de hablantes en todo el mundo. Pero el español es una lengua que ha perdido o que tiene que recuperar espacio en el ámbito de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Y para eso hemos de organizarnos mejor en las redes de universidades, en las universidades americanas y las universidades españolas, en una colaboración alternativa frente a la tiranía de algunas herramientas que empiezan a generarnos problemas de posicionamiento en el mundo académico. Me estoy refiriendo en particular, lo voy a centrar en dos ámbitos, a los rankings universitarios y a las métricas alternativas. Que los rankings universitarios predominantes en el mundo actual basen el posicionamiento de las universidades en listas de revistas controladas por editoriales que publican casi exclusivamente en inglés, es un problema desde el punto de vista de la proyección de futuro del español. Y frente a esto necesitamos una propuesta conjunta alternativa. Lo defendí hace un año en Ciudad de México, en la reunión de la Unión de Universidades de América Latina, y lo reitero aquí. Mientras el posicionamiento de las universidades a nivel mundial se mida por lo que publican casi exclusivamente en inglés, tenemos un problema en el español y la ciencia, y nuestra capacidad para generar una propuesta distinta es clara, pero hemos de aliarnos y estar convencidos en este sentido. Y las métricas alternativas que valoran la contribución de las universidades en función de sus aportaciones al desarrollo social también están siendo conquistadas por el inglés. El español no ha desarrollado, las universidades en español no hemos desarrollado todavía un mecanismo de medición de nuestra contribución al desarrollo social, al impacto social de la creación de conocimiento en nuestras facultades, en nuestros institutos de investigación, y tenemos que utilizar hasta el día de hoy herramientas que se denominan y que se titulan y que utilizan palabras de otras lenguas. De otra lengua hegemónica en el ámbito de la ciencia, que pretende serlo también en el ámbito de la tecnología, a la que podemos, respetando, por supuesto, todas sus aportaciones, vencer. ¿Por qué? Pues porque tenemos la capacidad de hacerlo, la convicción, y estamos aquí
universidades de uno y otro lado del Atlántico colaborando desde hace años en ámbitos concretos con resultados excelentes. Así que solo se trata de que nos pongamos, que además de las humanidades, además de la literatura, la poesía, también nos tomemos en serio el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Muchas gracias. Perfecto. Nueve minutos 28, perfecto. Perfecto. Y eso es lo que da la experiencia, los 800 años de experiencia. Pasamos ahora a la universidad que le sigue, 1499, la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene 520 años y está con nosotros hoy su rector, el profesor Sas Pérez, que ha sido decano en su facultad, es médico, ha sido decano en la Facultad de Medicina y actualmente preside la conferencia de rectores de las universidades madrileñas. Como les decía, es médico, es especialista en microbiología y parasitología y es doctor en medicina de la Universidad de Alcalá. Es jefe del servicio de microbiología y parasitología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, experto en zoonosis, estudia las enfermedades transmitidas por roedores y artrópodos, muchas de las nuevas enfermedades virales, y ha desarrollado una amplia actividad docente y de investigación que le valió reconocimiento tanto en su país como fuera de él. Profesor Sas Pérez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso y, por tanto, de este panel, al Instituto Cervantes, a la Real Academia y, por supuesto, como ha dicho mi predecesor, el rector de Salamanca, a nuestra universidad anfitriona, a la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias a todos. Yo voy a centrar mis palabras, espero ser tan exacto en el tiempo, es probable que se me vaya unos minutos, como el rector de Salamanca, pero voy a centrar mis palabras en una reflexión sobre la lengua en la formación. Como todos ustedes saben, en España y en Europa ahora mismo los estudios se organizan en créditos y por competencias. Y yo creo que la lengua, y es mi reflexión sobre la que voy a hablar unos minutos, la lengua debe ser una competencia transversal de todas las titulaciones. La lengua es un elemento nuclear en el desarrollo del intelecto humano y, por tanto, en el debate de las ideas. De ella depende la forma de comunicarnos, así como la generación y la organización de nuestro propio pensamiento. La lengua aporta siempre información muy relevante acerca de nuestro origen geográfico, nuestra formación, el medio social e incluso en ocasiones, por qué no decirlo, también del profesional. Además, el lenguaje en la sociedad actual puede ser también una herramienta de control social, un elemento para ejercer influencia o incluso una manifestación de poder. Por otra parte, la influencia de nuevas formas de comunicación, como las redes sociales o Internet, en la generación del pensamiento y de la opinión, así como en la transmisión de la información, nos obliga a realizar una revisión acerca de los retos de la universidad, que la universidad debe asumir en este siglo. Partimos de una realidad social que demanda un nuevo modelo de aprendizaje, en el que la comunicación y, por tanto, el empleo correcto de la lengua debe pasar a formar parte del proceso enseñanza-aprendizaje. A lo largo de la historia se han vivido cambios sociales profundos que han repercutido directamente en el ámbito universitario. Incluso en muchas ocasiones ha sido la propia universidad la que ha provocado esos cambios. Tengo el honor de representar ante ustedes a una universidad que tiene su origen, siento corregir al presidente, en 1293. Los estudios generales de la Universidad de Alcalá son 75 años posteriores a los de Salamanca. Estamos muy distantes, dentro de 75 años alguien celebrará el 800 aniversario de la Universidad de Alcalá. Lo que sí es cierto es que a partir de estos estudios generales, en 1499, la fecha que ha señalado nuestro presidente de panel, el cardenal Cisneros, puso en marcha un nuevo proyecto educativo
Es un proyecto innovador y novedoso para su época, revolucionario, en una época entre la Edad Media y la Edad Moderna, un momento histórico de profundos cambios culturales y de mentalidad en toda Europa. 500 años después, afrontamos nuevas necesidades y nuevos retos ante un mundo vertiginosamente cambiante. Los importantes cambios sociales y tecnológicos determinan que la universidad tenga graves dificultades para encontrar un rumbo adecuado. En los últimos años, la universidad ha centrado sus esfuerzos en formar profesionales dirigidos a realizar actividades laborales concretas y muy bien definidas. En este momento es muy difícil predecir cuáles van a ser los estándares de formación. La transformación demográfica y social que se está produciendo, pero sobre todo los drásticos y bruscos cambios tecnológicos hacen muy complejo imaginar el futuro más cercano. La disponibilidad de información casi ilimitada, de forma inmediata, ha cambiado ya radicalmente nuestro mundo. La digitalización global, la utilización de la información masiva, el llamado Big Data, el desarrollo de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, son algunos de los fenómenos cuyas consecuencias finales ahora mismo somos incapaces de predecir. Si algo caracteriza la situación actual es el cambio y su velocidad, así como la incapacidad para predecir el futuro inmediato. En esta situación, ¿cuáles son los nuevos retos? ¿Qué deben hacer las universidades? Y, sobre todo, ¿qué papel debe desarrollar la lengua? Hoy, más que nunca, la lengua debe adoptar un papel protagonista en la formación universitaria. Es imprescindible incluir la lengua en todas sus formas de utilización como una competencia transversal en todas las titulaciones universitarias, incluso, si es necesario, desarrollando materias específicas para ella. El uso masivo de la red y su lenguaje propio obliga a la integración de los profesores en el mundo digital. Es muy importante tener en cuenta en este momento que la mayoría de los profesores, tienen una formación analógica y la mayor parte de los estudiantes ya son nativos digitales. Es preciso que logremos convertir la digitalización global en una oportunidad, un incentivo y un estímulo. Esta nueva realidad requiere una actitud abierta y positiva, pero no debe estar exenta de un espíritu crítico. Es necesario evaluar los procesos e implementar los cambios y adaptaciones curriculares necesarias para adaptarnos a esta nueva realidad. Se requiere evolucionar hacia un modelo transversal que potencie en nuestros estudiantes, además de los conocimientos teóricos y habilidades prácticas, el uso adecuado de otras competencias, entre las que el lenguaje, en todos sus ámbitos, debe suponer un elemento vertebrador, lo que implica el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico. En conjunto, en este momento la formación universitaria requiere de una mirada interdisciplinar, con una actitud abierta hacia la pluralidad. El nuevo paradigma ante el que nos encontramos requiere de un gran esfuerzo para detectar los cambios con la máxima rapidez y de esta forma lograr una adaptación rápida y flexible. Hasta hace no mucho, las habilidades de comunicación se consideraban como un don innato. Se comunicaba bien o mal. Pero hoy en día es importante saber utilizar los diferentes registros, comunicar en distintos lenguajes. Tenemos que ser capaces de que nuestros egresados puedan publicar un artículo o impartir una ponencia, expresar una idea o un pensamiento con absoluta claridad, coherencia y concreción. Hoy, mediante el lenguaje, debemos lograr una comunicación eficaz. Y eso se puede aprender y se debe enseñar. En el ámbito universitario, la comunicación presenta diferentes formas de expresión. Realizar un examen, un debate, una presentación,
un discurso o una tesis doctoral. Y estas formas académicas de emplear el lenguaje deben de ser compatibles con la comunicación lingüística, cuando nos expresamos a través de las redes o afrontamos entrevistas de trabajo. El lenguaje también nos permite liderar y transmitir valores éticos, generar empatía y promover alianzas eficaces o elaborar estrategias asumiendo responsabilidades y compromisos. Una educación de calidad requiere incluir expresamente las competencias lingüísticas porque la lengua, además de un medio de expresión, constituye la herramienta con la que elaboramos nuestros propios pensamientos. Estas competencias lingüísticas deben contemplar todas sus posibilidades y en el momento actual, de forma muy especial, la del mundo digital. Las competencias curriculares que tienen que adquirir nuestros estudiantes deben ser sólidas y deben caminar, en la medida de lo posible, en paralelo con las necesidades de un mercado laboral cambiante, para que nuestros egresados puedan enfrentarse a este con capacidad de éxito, acceder a esos puestos de trabajo que en numerosas ocasiones están pendientes de definir o que ni tan siquiera existen todavía. Muchas gracias y espero no haberme pasado demasiado tiempo. Muy bien. Pido mis disculpas por haber restado algunos años a la vida de la Universidad de Alcalá, pero me parece muy positivo que alguien todavía en esta época de la modernidad discuta por unos años de antigüedad más. Eso me parece sumamente valioso porque es el prestigio de la historia que hoy está tan perdido. No parece que tuviera 488 años. La Universidad de Granada, que representa la rectora magnífica Pilar Aranda Ramírez, es la que le sigue. Espero estar bien con la fecha. 1531. Fundada en 1531. Si hay algún reclamo hay que hacerlo ahora. Ahora lo cuento. Pilar es graduada de Farmacia y Ciencias Biológicas de esa universidad. Es catedrática, en la actualidad es catedrática de Fisiología en la Facultad de Farmacia y en la de Ciencias del Deporte de su universidad. Es autora de numerosas publicaciones sobre la temática que investiga, la nutrición, la actividad física y el deporte, y ha recibido numerosas distinciones, varias de ellas relacionadas a su compromiso con la defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer. Pilar. Muchas gracias. Como mis compañeros, agradecer a la organización, al Instituto Cervantes y a la Real Academia de la Lengua y a la Universidad de Córdoba por haberme invitado a poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones generales que conforme he ido oyendo a mis compañeros he ido cambiando para no repetirnos, bueno, e introducir también en el debate algunas ideas que creo que son importantes que tenerlas presentes, sobre todo de cara a nuestro futuro. Como se ha dicho, la Universidad de Granada fue fundada por el emperador Carlos en el 26, pero es cierto que la cédula papal, porque es de fundación a través de la cédula papal de Clemente VII, fue en 1531. Somos una de las 3 universidades carolinas del mundo. La otra universidad es la Nacional de San Marcos y la UNAM en su precursor, que fue el Colegio de San Pablo. Por tanto, somos 3 universidades que nacen con esa idea del emperador Carlos, de trasladar el conocimiento y de que se generara en los lugares próximos. Si analizamos la historia de las universidades, algo se ha adelantado bien, nacen un poco con la defensa, tratando de tener desde los inicios una autonomía de los poderes jerárquicos, tanto religiosos como políticos. Y ahí surge esa Universidad de Bolonia y en España surge la Universidad de Salamanca, nuestra alma mater, no solo de la Universidad Española, sino de la Universidad hispanoparlante. En el paso de la Edad Media y la
edad moderna es cuando se empieza a tomar conciencia por parte del poder político de los Estados de la necesidad de que la universidad forme a los líderes del futuro, forme a los profesionales y a las personas que deben de ir marcando ese liderazgo y esas ideas. Y es entonces cuando surgen otra serie de universidades, se produce una transformación como hace el emperador Carlos en la Universidad Española y en la creación de la Universidad Hispanoparlante en Latinoamérica, con una idea totalmente diferente de lo que habían hecho los portugueses. Los portugueses no crean universidades, los portugueses tienen la Universidad de Coimbra y digamos que a los líderes brasileños, a las futuras élites brasileñas, las obligan a ir a Coimbra para tener esa formación. Por el contrario, el modelo español lo que hace es que se creen universidades in situ, uniendo y teniendo en cuenta la importancia que ya tiene esa generación de conocimiento al desarrollo local y a esa formación de líderes. Yo creo que es algo importante que debemos de destacar también porque creo que eso nos une en esa lengua común que tenemos, que es el español. A partir de ahí ya van surgiendo las distintas universidades y actualmente nos encontramos que formamos parte de redes, que estamos trabajando juntos por desarrollar el espacio iberoamericano del conocimiento. Creo que es fundamental para los temas que tenemos que abordar en esas redes, no solo de generación de conocimiento con la investigación, sino en la transmisión. Es fundamental que vayamos planteándonos retos que pueden ser. Cuando José Saramago fue honoris causa en la Universidad de Granada, comenzó su disertación con el siguiente pensamiento. ¿Llegará el momento en que tengamos tecnología 100, pensamiento 0? Creo que es una reflexión importantísima en lo que estamos en la sociedad del conocimiento, donde parece que todo el conocimiento está en la red. Y entonces, ¿qué papel tienen las universidades? ¿Qué papel tiene el lenguaje, la lengua, en esa formación de los futuros profesionales? Pero no debemos de quedarnos solo en la formación de futuros profesionales. Es cierto que la universidad tiene un compromiso social, formar los profesionales del futuro. Pero tiene algo todavía mucho más importante, que es un compromiso ético y social, que es formar a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas que sean capaces de transformar la sociedad, que sean capaces de entender, comprender y trabajar para los grandes problemas que tiene la sociedad. Y ahora mismo los tenemos definidos hacia dónde debemos de ir con los retos, los 17 retos de los objetivos del desarrollo sostenible, de lo que configura realmente esa estructura de hacia dónde vamos con la Agenda 2030. En todo esto creo que el lenguaje como nuestro mecanismo de comunicación, de generar ideas, de la palabra, es fundamental en esa defensa. Esta mañana he podido estar en la mesa redonda donde se hablaba de la lengua como elemento de innovación y elemento de emprendimiento, algo importante teniendo en cuenta lo que son hoy en día las industrias culturales, las industrias de creación artística muy ligadas, en su caso, al pensamiento. Y hablaban del papel que ha jugado la literatura como elemento de unión a los hispanoparlantes tan importante. Incluso defendían el papel que ha tenido Barcelona en esa generación de editoriales que han trabajado muy bien la defensa del español como elemento común. En esta mesa han hablado también que es cierto que tenemos la tercera lengua en cuanto a número, detrás del inglés y del chino mandarín, pero somos la cuarta lengua comercial. Introduciré otro elemento que creo que es importante, ¿no?, en esa transferencia. Somos la cuarta porque por delante tenemos el francés. Hay 20 indicadores que definen actualmente cuál es la lengua comercial y la lengua empresarial, y el español está ocupando el cuarto puesto, algo que también en esa generación de riqueza debemos de tener presente. ¿Qué han hecho las universidades en estos últimos tiempos por la lengua? Bien, hasta hace poco se consideraba que la lengua materna no configuraba parte del plurilingüismo necesario para la internacionalización. Hace ya años que estos temas han cambiado totalmente y todas las universidades estamos totalmente inmersas en defender ese papel que tiene la lengua para la internacionalización de nuestros procedimientos. La política lingüística de una universidad forma parte de su estrategia de internacionalización. Por tanto, debemos de ver qué hace la lengua en la internalización y eso qué significa en el mundo global en el que estamos viviendo. A partir de esa idea hay dos
conceptos muy importantes. Uno, lo ha expuesto el rector de la Universidad de Alcalá, la formación en lengua de nuestros estudiantes, esas competencias y capacidades que debemos de darle al final, entendemos, de un grado, pero para la que en absoluto estamos todo el profesorado preparado. Por tanto, hay que introducir competencias transversales que puedan darse a partir de otras relaciones o de otros mecanismos, y ahí la internacionalización es importante. También el papel que juega en la investigación, lo ha dicho muy bien el rector Rivero de Salamanca. Vengo de un mundo de ciencia pura, como podríamos decir, ¿no? La fisiología, la nutrición, en la que el dominio del inglés es total y absoluto, porque nos evalúan, nos defienden a través de los papers que publicamos, el JCR, primer cuartil, etcétera. ¿Qué defensa tenemos que hacer? Total. Y ahí, en las bases de datos que se manejan, la base de datos Scopus es una base que defiende totalmente la producción científica en español. Creo que nosotros también debemos de estar ahí, y desde todos los comités científicos en los que podamos estar, defender la importancia que tiene nuestra lengua común como elemento transmisor de la idea, de la defensa de la palabra y de lo que nos une. Son muchos los millones de hispanoparlantes. Hay otra idea importante, que es trasladar qué hacemos para, digamos, internacionalizar con estudiantes que proceden de programas de movilidad de países o de universidades que no son hispanoparlantes. Bien, pues para ello creo que también las universidades tenemos los retos que en España empezamos muy pronto con los cursos de español, con los centros. La Universidad de Salamanca es pionera y determinante, pero es fundamental que le demos el valor a la formación de estudiantes de movilidad que vienen de países con otras lenguas diferentes, de la defensa que tiene el español en esa captación de ideas y en esa manera de comunicar. Y para ello tenemos que trabajar también la internacionalización con los que vienen desde fuera, en la propia aula, en nuestros propios seminarios, en nuestras actividades, para que eso que es un valor indispensable de la universidad, la transmisión cultural, la inclusión, la defensa de que no hay barreras geográficas ni barreras políticas, sino la defensa de las ideas, se produzca también a través del lenguaje. Y para ello creo que es extraordinario el papel que debemos de realizar todos, incluyendo, interiorizando que la lengua forma parte de la internacionalización, porque la lengua son las ideas, la transmisión, enseñar a argumentar, enseñar a defenderse es importantísimo para poder hacer esa ciudadanía crítica que necesitamos en el avance de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya no digo más los años porque es inútil. Ahora, como si de México ni hablar, después de lo que han dicho. Pero bueno, de Córdoba sí, porque eso lo sé, de 1613. Vamos a escuchar ahora al profesor Hugo Yuri, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. También es médico. Como ven, los médicos somos amplia mayoría. Si hubiera venido el doctor Graue, dominaríamos la mesa, Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, es profesor de informática médica y ha hecho una importante tarea de investigación en el campo de acción de los láseres. Asimismo, ocupó numerosos cargos de gestión en instituciones educativas, llegó a ser ministro nacional de Educación. Recibió muchas distinciones en el país, en el exterior, y es miembro del número de la Academia Nacional de Educación, en la que somos compañeros. Profesor Yuri. Muchas gracias. La verdad que gracias además por adelantarme a UNAM de México, porque estaba absolutamente deprimido. Desde hace 50 años estoy acostumbrado a que digan la universidad más antigua y acá casi me caigo de la mesa. Pero fuera de eso, sí, además de eso, me he quedado casi sin discurso, así que debería ser mucho más breve. De cualquier manera, tengo que decir algo de la Universidad Nacional de Córdoba, que aquí a poco más de 50 metros ustedes se pueden encontrar que esta universidad hace 400 años que tiene proyectos de desarrollo social muy avanzadas. Hace 400 años los jesuitas hicieron la primera graduación en el medio de la selva del norte de lo que hoy es Argentina, que es el Chaco,
y aquí al lado, crearon un proyecto estratégico de Estado que puso nerviosos a varios reyes, por empezar al de Francia, y fueron expulsados por esa razón. Luego, hace 100 años, se realizó aquí el proceso social democrático de la reforma universitaria de Córdoba, que traspasó los límites de toda América. Este tema de los 10 minutos, que ya se me caen los papeles. Bueno, quiero empezar parafraseando a Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación de Francia y gran amigo de nuestra universidad, que en este incierto y extraordinario comienzo de milenio y su cuarta revolución industrial científico-tecnológica, el gran desafío de la universidad es que al paradigma de universo sin concepto, de hiperindividualismo que coloca a la universidad en el centro de una paradoja de la globalización por un lado y la fragmentación política, científica, tecnológica y social por el otro, se le imponga el paradigma del humanismo, que sigue siendo un pensamiento moderno. El desafío es ayudar a conducir el tránsito de esta civilización tecnológica sin ser esclavo de ella. La autonomía, amenazada por Facebook, Google, etcétera, la autonomía universitaria que también amenaza a los medios periodísticos de comunicación, es una de las variables que tenemos que pensar. En este contexto hay algunas cosas que sabemos. Por ejemplo, que ya se mencionó, la irrupción de la cuarta revolución industrial, cuyo comienzo coincide con el principio de este siglo, y es la aplicación masiva y de avance exponencial de tecnologías de fin del siglo pasado que está trayendo un aumento extraordinario de la productividad y en muchos casos de la calidad de vida, aunque también grandes incertidumbres. Así su efecto es muy desigual, sobre todo en los países en desarrollo, donde conviven tecnologías del siglo XXI con problemas del siglo XIX. Según Naciones Unidas, hay en el mundo más personas con dispositivos inteligentes que con servicios sanitarios básicos. Hay que actuar, utilizar estos dispositivos inteligentes para reducir las brechas de conocimiento en nuestros países y no procrastinar y que se siga ensanchando la brecha. Por eso, también sabemos que en los países desarrollados se está produciendo, si no una pérdida del promedio de empleo, al menos un agigantamiento de la brecha salarial entre los incluidos y excluidos del boom de las tecnologías. Y esto tiene influencia en los sismos políticos que vivimos en esta década. Sin hablar de política, las costas de los Estados Unidos son los incluidos, el centro de los Estados Unidos es el no incluido y ha producido una o más generaciones que no ha tenido ningún incremento salarial, como digo, en una generación en términos reales, y un gran resentimiento y que causan sorpresa en Estados Unidos, en algunos lugares de América Latina y por supuesto en Europa con una serie de tomas de decisiones como el Brexit o como gobiernos de nuevo autoritarios que están apareciendo, que bastante de eso ha habido desde la década del 30 en adelante. Sabemos cuando planteamos la Agenda 2030 que la fuerza laboral será en especial de los milénicos, nacidos luego de 1980 y particularmente los nacidos luego de 1988, disculpe, no le erré por 100 años, pero no importa. Cuando aparecen los teléfonos celulares y que tiene características diferentes en cuanto a sus expectativas que las generaciones anteriores. También sabemos que tenemos estructuras académicas, científicas y tecnológicas adecuadas en las universidades públicas, pero que la gran masa de los nuevos y diferentes requirentes de la educación superior necesitará de estructuras más ágiles, eficientes y también mayor presupuesto en momentos que todavía no hemos convencido a los estados y a los poderes establecidos de que la educación superior es un bien social y estratégico más que un bien individual.
Sabemos que no sabemos cuáles son las carreras que serán necesarias para responder a las tendencias productivas y sociales y cómo a quiénes se deberán dictar. Quiero decirle que hace 4 años yo estoy en un panel de esos que te ponen cuando ya sos muy grande para pensar en el futuro, y todos hablábamos de programadores, hacen falta programadores. Bueno, los salarios de los programadores están cayendo estrepitosamente en la India porque hoy programan las computadoras. Y hoy hacen falta soldadores y hacen falta electricistas. ¿A quiénes se deberán dictar? En Estados Unidos, los community colleges pasaron de un promedio de edad de 20 a 40 años. En las universidades del conurbano bonaerense están teniendo 2 cohortes de ingresantes a las universidades, los de los 17 y 18 años y los de 40 años. ¿Cómo lo vamos a dictar? Hasta hace poco, y con buena razón, éramos muy cautos con el tema de la educación a distancia. Hoy, con la neurociencia, con las nuevas tecnologías pedagógicas, con maneras de reconocimiento facial, con muchas maneras de saber cuánto ha adquirido de conocimiento, eso ha cambiado, y ha cambiado el por qué también, porque ha cambiado el concepto de cuánta educación superior hay que dar a la mayoría de la población y a quiénes hay que llegar. Nosotros creemos que tienen que llegar a todos. ¿Cuál será la extensión de las carreras y trayectos? ¿Cuáles serán las modalidades de certificación? Hay una gran discusión. El señor aquí hace un rato quería conocer a alguien y lo mira en Google. Y si quiere saber un poquito más, paga $4 y le salen 72 páginas sobre esa señora. Entonces, no hago chiste, lo digo porque lo hice para probarlo. Entonces, el tema de las certificaciones, fuera en las carreras nuestras que nos salvamos de médico, que tiene que ser muy precisa, en las nuevas carreras se sabe mucho más con Big Data, neurociencias, Facebook, LinkedIn, las comunicaciones que tienen, así como hacen perfiles sociopolíticos para saber de qué partido son, ya hay perfiles de saber el conocimiento que tienen las personas. ¿Cuáles van a ser los grupos etarios predominantes? Yo creo que la Universidad Nacional de Córdoba en pocos años, con las metodologías que estamos utilizando, va a subir en 15 o 20 años el promedio de edad, porque todo el mundo tiene que venir a reciclar sus conocimientos. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Eso lo puedo decir yo, que hablábamos, que fui rector en el milenio pasado, hicimos un plan estratégico a 10 años, y en el medio del camino aparecieron las redes sociales, los teléfonos se pusieron inteligentes, aparecieron estas nuevas tecnologías pedagógicas y nos cambió todo el proyecto que teníamos. Esta conferencia, dada en la conferencia de Rosario, hubieran dicho que uno estaba mal. Facebook se hace mundial generando el fenómeno de las redes sociales. Hay una gran chance, eso lo dicen la gente que piensa el futuro, pero recuerdo que habían programadores de futuro 50 años antes y nada de eso se cumplió. Pero ahora hay una posibilidad cierta de que aparezcan otros cisnes negros que nos obliguen a repensar nuestras estrategias. Eso lo sabemos nosotros porque no estamos generando herramientas, pero no estamos armando carreras porque realmente no sabemos qué es lo que va a ser. Sí sabemos que van a ser multidisciplinarias, sí sabemos que van a tener que ser muchas veces, sobre todo si le llegamos a toda la población, adecuada a sus necesidades ahora y no por las dudas, y que va a tener que volver de nuevo. Y sí sabemos y esperamos que tiene que llegar al 100% de la población. Y se lo digo porque nosotros vamos al campo y hay unos señores con tractores y necesitan que le demos mecatrónica porque esos tractores inteligentes se manejan solos, se colocan en el surco, pero este señor tiene que saber de computadora, de imágenes satelitales, etc. También, cuando hablamos del español, nosotros estamos en un consorcio sin fines de lucro, edX, que fundó Harvard y MIT, y lo repito, sin fines de lucro, cuya meta es llegar a 1.000 millones de personas, y hoy está en 120 millones de personas. Nosotros damos cursos, algunos de gente muy reconocida de nuestra universidad, cursos largos, certificados, que 6.000, 7.000 alumnos,
300 o 400 doctores de 82 países, en español, con subtítulos en inglés. Más, la razón que creo que es como National Geographic que nosotros estamos, es porque damos en español, en ese consorcio global que hay solo 80 universidades en el mundo. Actualmente se está experimentando con diferentes conformaciones de trayectos formativos. Acá le inventaron un nombre diferente a los créditos porque alguien dijo que la palabra crédito era neoliberal, cosa que los cubanos que le llaman créditos, ellos no tienen ese problema, pero lo que necesitamos es los créditos para tener el mismo sistema que tiene todo el mundo anglosajón, toda la Europa unida, el European Transfer and el STS, el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Son los créditos. Eso de que globalmente nos vamos a reconocer todos los títulos es una utopía, pero sí podemos reconocernos los créditos y, como dijo un ex ministro de Educación de Rumania en Córdoba el otro año, los europeos quieren tener una educación común de los Urales al Atlántico o de los Urales al Pacífico. Y este es un buen momento para que lo tengamos. Sobre todo ahora que nos estamos mirando más, los mexicanos miran más a Latinoamérica después de las avatares en Norteamérica, y los europeos están mirando sobre todo los europeos, iberoamericanos, más a nosotros después de todos los líos que están sucediendo con el Brexit y con los gobiernos raros y todo lo demás. Así que es el momento de trabajar juntos y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo desde hace rato con nuestro querido rector de Salamanca, que nos atendió también en sus 800 años. Iba a empezar con cosas de medicina, de los TEMS y de todas esas cosas, pero se acabó el tiempo. Muchas gracias. De unas puedo dar fe, de la Universidad de Buenos Aires, es de 1821. Si bien puede haber alguno en la audiencia que diga en realidad los antecedentes se remontan al protomedicato, que es de 1760. Así que, en fin, no voy a hablar más de las fechas. El rector Barbieri, el rector Alberto Barbieri de la Universidad de Buenos Aires no ha podido llegar todavía porque tiene un problema con los vuelos y está en su representación el secretario de Relaciones Internacionales de la universidad, el doctor Gabriel Capitelli, a quien le pedimos que haga uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a la organización del evento por la invitación, gracias a la presidenta y al coordinador que conoce muy bien la Universidad de Buenos Aires y no me atrevo a refutarlo del tema del protomedicato. Y me siento realmente, bueno, mucho más joven porque vamos a cumplir apenas 200 años, por lo tanto prácticamente somos bebés. Yo pensé que la UNAM era un poquito más antigua, pero bueno, que en este tema de los rankings, que uno se confunde también, estamos en este tema fundamental que tiene que ver con los 800 años de la universidad en el mundo hispánico. Nuestra universidad, como la mayoría sabe, fue creada, como bien lo dijo el doctor Jaime Echeverry, oficialmente en 1821 por iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Y desde esa época que participa de la realidad de la región, fundamentalmente cimentada. Yo me voy a referir específicamente a algunos temas. El doctor Barbieri, como comentaba el doctor Jaime Echeverry, no pudo llegar, está llegando un poco más tarde. Yo voy a centrar mi alocución de 10 minutos o menos, centrando en la universidad pública. La universidad pública, gratuita, cogobernada y autónoma. Muchas de nuestras universidades, la mayoría, todas, las podemos considerar como de ese tipo en Latinoamérica.
Tenemos una gran diferencia con el resto del mundo anglosajón que compartimos con Iberoamérica, que es fundamentalmente que nosotros nos definimos como 3 pilares. Los 3 pilares de la universidad pública, que son el académico, de formación de grado y posgrado, la generación de conocimiento, algo estrictamente y fundamental, más en estos días que nos toca vivir, y algo también tremendamente importante, que es la extensión universitaria. La misión de la Universidad de Buenos Aires como universidad pública, en última instancia, es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Siempre recordamos que tenemos una conformación y somos gratuitos para los alumnos de pregrado, pero es una universidad gratuita, pero no para el resto de la sociedad que nos solventa y nos mantiene. Por lo tanto, todos nuestros egresados, todos los que participan de algunos de nuestros claustros, estamos fundamentalmente comprometidos por el resto de nuestra vida de tratar de devolver lo que toda la nación hace por nosotros, fundamentalmente el de permitirnos formarnos. Y eso tiene una doble responsabilidad. Fundamentalmente la universidad forma fundamentalmente a través del idioma, a través de la lengua, a través de la palabra, que le pone fundamentalmente el contenido a las ideas para poder trasladarlas. Esa fundamentalidad, como me refería, tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que todos puedan llegar en algún momento a definir cuáles son las áreas estratégicas y necesarias que necesita un país, en este caso el nuestro, y cuáles son los problemas de la comunidad para tratar de resolverlos. Respecto al tema de extensión universitaria, también es muy importante formar egresados con alto compromiso social. Aquellos que tengan una sensibilidad social, no solamente en la identificación de cuáles son los problemas y la colaboración y fraternidad que pueda poner en todos los temas, sino fundamentalmente para poder hacer acciones solidarias, que en eso se está trabajando en toda la región desde hace muchísimo tiempo. Las nuevas tecnologías de educación. Las nuevas tecnologías, lo comentaba muy bien el doctor Yuri, he participado de algunas de las charlas que con nuestra universidad. Nosotros estamos conectados, todas las universidades que están aquí en la mesa y trabajando en temas disímiles. Cuando hablamos de cuáles son las próximas áreas de conocimiento en el cual tenemos que centrar los programas de estudio, tenemos el gran dilema y el gran problema que lo que definimos ahora probablemente en pocos años quede obsoleto. Por lo tanto, nuestra visión y nuestra estrategia es formar las generaciones del futuro. Hay algunas carreras profesionales que necesitan fundamentalmente de la actividad directa del ser humano. Pero eso lo decimos hoy y a las 7:05 de la tarde de un día viernes, pero probablemente dentro de pocos días, pocos meses o pocos años, eso también tenga que ser reconsiderado, porque justamente cuando antes consideraba como herramienta el hombre prehistórico tomar una vara o tener un arma de caza como para poder munirse el alimento, hoy por hoy las herramientas que se pueden estar generando van mucho más allá que un simple efecto mecánico. Por lo tanto, la universidad, en este mundo globalizado que nos toca vivir, tiene un papel fundamental en la generación de estrategias en este campo. Hablamos y hablaron los rectores aquí presentes de la internacionalización de las universidades, algo fundamental, la colaboración que existe. Nosotros participamos desde la Universidad de Buenos Aires en muchas de las conglomerados o asociaciones o centros que tienen que ver con el desarrollo de la internacionalización en todas direcciones.
participamos de todas aquellas organizaciones que están de un lado y del otro lado del Atlántico, y también fundamentalmente trabajamos en todo lo que tiene que ver con lengua española. Y un tema que también es importante y que se destacó aquí, el rol fundamental de la universidad como papel claro en la organización de las sociedades. Nosotros formamos los dirigentes del futuro. Nosotros formamos en nuestros claustros no solo aquellos que gravitan en un momento que participan políticamente del desarrollo universitario, sino que gravitan también en el futuro. Creemos que los próximos años vamos a tener un cambio vertiginoso de lo que es la educación universitaria. Lo estamos viendo. Nuestra visión concreta tiene que ver con lo que comentamos, lo que se comentó aquí, que es la interdisciplinariedad, que nosotros preferimos llamarlo transdisciplinariedad, fundamentalmente que tiene que ver con todos juntos, pero en forma transversal, para hoy abordar todos los problemas. Y terminando con una frase de un expresidente de Argentina, soy un poco malo con las fechas, 1800 y pico, 1882, por ahí, que era Domingo Faustino Sarmiento, donde decía que todos los problemas de un país, todos los problemas de todo, son problemas de educación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ya sobre la UNAM no voy a hablar de fecha. Es el último que falta, así que yo pensé que era el más joven de todos, pero pareciera que no. Lo que sí, nosotros en la Universidad de Buenos Aires podríamos haber ganado el ranking por cantidad de alumnos, de modo que ahí hubiéramos comenzado nosotros sin ninguna duda, sin hacer ninguna pregunta, más de 300.000. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, que nos acompaña hoy, a quien agradecemos su presencia, es el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de Humanidades, es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y es maestro en Letras Mexicanas, ambos títulos obtenidos en su universidad en la UNAM. Se doctoró en Letras en la Universidad de Hamburgo en el área de Hispanística. Ha estudiado la obra de Juan Rulfo, de Rainer María Rilke, de Jorge Luis Borges, de Pablo Neruda y de Gabriel García Márquez. Es autor de varios libros sobre literatura, fue director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM antes de ocupar este cargo por invitación de su actual rector, el doctor Enrique Graue, a quien nos representa esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es para mí un honor representar al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tuvo que quedarse, como es costumbre, al final del primer trimestre del año a presidir el Consejo Universitario, y es la razón por la cual no pudo estar aquí. Me pidió que entonces, aparte de un saludo, les dijera algunas palabras. Hace un año él estuvo en la conmemoración del centenario de estuvo aquí en del célebre Congreso de 1918, y ya celebró él, y me permito también celebrar yo, la hermandad, la fraternidad con la Universidad Nacional de Córdoba, justo por, entre otras razones, la matriz en común que es la Universidad de Salamanca. Esto nos hermana, y así como se ha hablado de países que, si bien provenimos por muchísimas razones de España, ahora en muchos aspectos somos países hermanos, con España también, lo mismo se puede decir de las universidades. También quiero, ya que he hablado de la Universidad de Salamanca, celebrar los muchos vínculos que hay entre ambas instituciones, y entre ellos la Semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca y la Cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas. Entre otras actividades también, durante esta semana han estado trabajando conjuntamente y también con la Universidad de Buenos Aires en torno al tema importantísimo del Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el CIELE,
Me consta, señor rector Rivero, que su equipo de trabajo ha trabajado realmente durante esta semana, lo mismo con el doctor Roberto Castañón, han hecho un gran trabajo y también en las últimas horas hemos trabajado con la Universidad de Buenos Aires, entre otros muchos temas, para concretar justamente todo lo que se ha dicho aquí. El señor rector Rivero ha hablado de alianzas, de aliarnos, de actividades compartidas, y durante esta semana de trabajos intensos se han concretado muchísimas tareas. Quiero saludar también, entre las muchas personalidades que se encuentran en este espléndido auditorio, a la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, una institución por muchos conceptos también hermana nuestra. Y yo, con el paso del tiempo, tiendo a hacerme mis pequeñas fórmulas. Yo soy filólogo, pero siempre quiero hacer algo como hacen los científicos, y una de esas cosas son las pequeñas fórmulas. Y para mí, lo que hace la riqueza de las naciones en estos tiempos es el trabajo, más los recursos económicos por la organización. Es decir, se suman trabajo y capital, pero lo que potencia ambos es la organización. Y en ese sentido también quiero celebrar este congreso que se ha vuelto estratégico como espacio de organización y de articulación. Me parece que eso es algo que para la lengua española es una celebración. Y qué bien que se unió la lengua con el pensar el futuro. Precisamente la cátedra Francisco de Vitoria Las Casas tiene mucho que ver con una reflexión geopolítica, geoestratégica sobre el futuro. Hay en muchos discursos apocalípticos, con razones o sin razones, con datos exactos o inexactos, lo que podría yo llamar una guerra contra el futuro. Y en ese sentido, las ideas, como lo ha dicho el doctor Echeverry, las ideas las ha puesto sobre la mesa, esta reflexión general que él ha hecho, son muy importantes desde las universidades, y construir ideas es construir el futuro. Y como lo ha dicho el señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, se vinculan naturalmente, por supuesto, con la lengua. Él nos ha hablado también de competencias transversales, y yo me pongo a pensar desde las humanidades, lo que aportan las humanidades en el mundo contemporáneo, tan tecnificado entre muchas cosas, son precisamente ideas, ideas generales, reflexiones. Alonso de la Veracruz, que fue uno de los primeros catedráticos en América, está documentada en 1553, lo evoco simplemente para evocar las humanidades, pero contemporáneamente se habla mucho de las humanidades que nos enseñan competencias transversales, como ha dicho el señor rector, habilidades también transferibles, y una de ellas es el dominio de la lengua. Hay que conmemorar en todo caso el vínculo histórico que nos une por muchas razones y al cual estamos aportando mucho con estos encuentros, hay que abogar por una plataforma para la construcción conjunta de un polo de civilización que reivindique nuestro papel entre los fundadores de la modernidad occidental de cara al mundo multipolar integrado del siglo XXI. Este es un papel que es muy, muy importante, y desde ese punto de vista se puede ver la relación entre la lengua, las universidades y el futuro. El panhispanismo, que es un concepto muy importante, no va contra nadie, es más bien un espacio de cooperación, y hay que, en ese sentido, hay que fomentarlo. Por supuesto que la noción de panhispanismo que rebasa fronteras, rebasa la frontera de México y Estados Unidos, felizmente, es ya una concepción que aboga en contra de la construcción de muros. Y hago referencia a algo que decía también la rectora Pilar Aranda, tocaba un punto que a mí me parece importantísimo, el trabajo de las editoriales. Estamos hablando de la lengua escrita juega un papel, por supuesto, importantísimo. Yo soy especialista en Juan Rulfo, y si les dijera que Juan Rulfo es un importante autor argentino, pensarían que ya la hora, el viernes, en fin, me ha agotado la cabeza. Pero no, podemos decir, si vemos su biblioteca, que la formación de Juan Rulfo le debió muchísimo a las editoriales argentinas, Sur, Losada, Santiago Rueda, Eudeva, están conservadas por la familia de Juan Rulfo en la biblioteca personal, y hago votos por el trabajo conjunto, coediciones, en fin, entre las distintas editoriales universitarias, porque eso puede ser un gran trabajo. Y ya que hablé de un
gran autor mexicano. Quisiera hablar de un gran autor también, yo diría panhispánico, una de las grandes figuras panhispánicas, que es Rubén Darío. Él nace en León, Nicaragua, peregrina por Valparaíso, publica en La Nación de Argentina, se enamora y casa en España, en fin, tiene un periplo que lo vuelve una de las grandes figuras panhispánicas de los tiempos contemporáneos. Y si bien decía el señor rector, también uno de los señores rectores que me precedieron, es difícil predecir el futuro inmediato, lo que sí podemos es hacer, y eso es un privilegio de la literatura, la imaginación puede imaginar, como decía Fernando del Paso, recordaba una frase célebre, la imaginación es la loca de la casa, puede imaginarse no solo el futuro inmediato, sino también imaginar dentro de 800 años. Podemos imaginar el año 2819. Tendremos ya unas pocas más decanas, pero de todos modos lo podemos imaginar. Entonces, es mucho lo que hay que celebrar y agradezco muchísimo también la oportunidad de dirigirles estas breves palabras. Se han comportado todos admirablemente, han respetado los tiempos, muy bien. Nos ha quedado un tiempo libre en primer lugar. Si alguno de ustedes quiere decir algo que les haya quedado, que les haya sugerido la participación de los demás, yo solo lamento haber sido invitado como coordinador, pero en realidad me hubiera encantado hablar, ¿no? Lo único que voy a decirles es que los teléfonos no son inteligentes. El inteligente es el que lo hizo. El que lo usa no es inteligente. Puede ser inteligente o estúpido. De modo que no creamos que la tecnología es dadora de inteligencia. La inteligencia está en las personas. Y eso es lo que las instituciones educativas forman, personas. Y ante esa incertidumbre del futuro, tal vez podríamos tomarnos de lo único concreto, y es precisamente de la formación de la persona. Y a eso deberíamos apuntar. Mientras decidimos qué es lo que vamos a tener que enseñar en el futuro, enseñémosles algo a esta pobre gente que pasan por nuestras aulas y que salen sin siquiera poder expresar las cosas más sencillas. De modo que ahí tenemos una manera de influir en la sociedad concreta, que no necesita ir a buscar el elemento fuera de las aulas, está ahí en las aulas. Ahí es donde podemos ejercer nuestra gran influencia. Hace unos años, en fin, bien, igual yo, sí. Sí, no, soy mal coordinador. Pretendo que no me inviten otra vez como coordinador, en realidad. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer en México, en una reunión social, conocer a una escritora mexicana, Ángeles Mastereta. Y cuando me crucé con ella, le dije, un gusto conocerla porque yo repito siempre un párrafo suyo sobre la universidad cada vez que hablo. Y entonces me dijo, yo nunca escribí nada sobre la universidad. Y digo, sí, escribió. Bueno, al día siguiente le llevé lo que había escrito porque en realidad había puesto en duda mi credibilidad. Y dijo, sí, es cierto, yo lo escribí. Y lo que decía es lo siguiente, la bendita universidad dio para todo, dio para entender el amor y la barbarie, para una sorpresa tras otra, para descuartizar la fe de un monje y concebirla de un pagano, dio para crear villanos y para reconstruir héroes, y dio, y es de esperar que siga dando, gente empeñada en pensar la verdad como una mezcla de verdades, el acuerdo como una consecuencia del respeto, la tolerancia como una virtud, la duda como la más ardua y sensata de las virtudes. Hemos de desear que la vida guarde a tan generosa universidad, porque dio para cumplir los sueños que nunca soñamos y para sembrar los que aún no cumplimos. Y creo que es una brillante definición de lo que deberíamos seguir haciendo, formar esas personas, más allá de lo que hagan, de en qué trabajen, de qué nuevas tecnologías utilicen, en el fondo lo que importa es eso, esa tarea de formar la persona. Y por eso, como lo han señalado varios de los que hablaron hoy, la lengua es central, porque la lengua es el elemento con que nos pensamos, con que pensamos la realidad y nos pensamos a nosotros. Y habría que hacer un esfuerzo
para fortalecer esa experiencia de la lengua, cosa que ya a los chicos prácticamente no les hacemos, porque como los chicos ya la hablan, ¿qué se le va a enseñar al chico que ya habla? Y me parece que ahí tenemos una deuda muy grande y las universidades tienen una gran tarea para cumplir allí. Por eso, mientras pensamos esos cambios, esa modernidad, todo eso que efectivamente vendrá, no nos olvidemos que detrás de todo eso están las personas. Todo eso ha sido creado por personas que piensan, que habitan el tiempo lento del pensamiento, que no viven solo en el tiempo rápido y veloz en el que hoy vivimos, sino que habitan ese otro tiempo, el tiempo lento. Y ese es el tiempo que a mí me parece que está vinculado a la lengua, a la lectura, a las capacidades humanas esenciales, la de la reflexión, la de la imaginación, que poco a poco estamos perdiendo. De modo que si alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión... No. Es como... Yo me vengué. Presidenta. Bueno, como ya lo expresé al comienzo, realmente me he sentido muy honrada en nombre de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en haber presidido este panel con tan destacadas personalidades. De modo que nuevamente gracias a los organizadores, gracias a Córdoba y gracias a todos los asistentes por su atención. Muchísimas gracias.